Hola, bueno, primero que nada quisiera empezar agradeciendo a la organización del Convemi por esta oportunidad de presentar un poco de nuestro trabajo de investigación que realizamos desde acá de SIDOR. Y bueno, hoy le traemos el trabajo titulado Aplicación de microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y termogravimetría para la determinación de mecanismos de fallas en tubos recuperadores de calor del proceso Midres de SIDOR. Ok, ¿qué son los tubos recuperadores de calor? Básicamente estas son estructuras de acero inoxidable, estructuras metálicas, que se encargan de intercambiar el calor proveniente del gas de humo hacia el gas de alimentación. El gas de humo es el que proviene de la salida del proceso Midrex, que normalmente sale a unos 1050-1100 grados centígrados y es rico en CO2 y vapor de agua. A la llegada de este hacia los tubos recuperadores de calor, normalmente se encuentra en un rango de temperatura entre 720 y 780 grados centígrados. Ellos contactan por la parte externa de los tubos recuperadores de calor para calentar el gas de alimentación que está o que circula en la parte interna de los tubos. El gas de alimentación que circula en las partes internas es el gas proceso o proviene del gas proceso que posee un alto contenido de CO2 al que se le inyecta CH4 para que esto posteriormente vaya al reformador, y a la salida de estos de los tubos está alrededor de los 450 grados. El objetivo del estudio es determinar los dos mecanismos de fallas que presentan los tubos, tanto en la región curvada, que es estas secciones aquí de los codos, como en la base de los mismos, en lo que pudimos evidenciar una serie de fracturas en numerosos tubos de la base. Ok, lo esencial para todo tipo de estudio pues inicia con el muestreo. En este caso tomamos muestras del codo, como podemos ver acá en la figura 1B. Hicimos cortes en esta región curvada y tomamos muestras también aproximadamente unos 15 centímetros del codo. Adicionalmente tomamos muestras de la base de los tubos, como se indica en la figura 2B, para determinar el tipo de falla que está ocurriendo acá. Para el objetivo, realizamos inicialmente cortes con sierra en la sección del codo, en la sección alejada del mismo y de la base, o sea, de las tres zonas que muestramos. Además, realizamos una pulverización de los depósitos que encontramos en las regiones cercanas al codo y que, bueno, asociamos esos depósitos al mecanismo de falla que estaba ocurriendo en esta región curvada que tenía ya evidencias pues de rotura. Posterior a los cortes que hicimos con sierra, realizamos cortes de precisión para poder tener un muestreo, un tamaño de muestra cómodo para realizar los análisis respectivos de sección plana y de sección transversal. A estos distintos cortes que tomamos de las tres zonas muestreadas con falla y alejada de falla, realizamos análisis químico por fluorescencia de rayos X portátil. Además hicimos análisis químico de los depósitos cerca del codo para determinar el contenido de carbono y azufre. En lo que corresponde al análisis por sección transversal, hicimos un embutido en caliente, a los cuales, como se puede ver aquí en la figura 3E, a los cuales hicimos una preparación metalográfica estándar y atacamos con agua regia para determinar el tipo de estructura que estaba presente. En cuanto a las técnicas de caracterización usadas, utilizamos microscopía óptica para visualizar las muestras tanto con ataque como sin ataque. Usamos un microscopio Nikon Eclipse 2000. Realizamos difracción de rayos X a los depósitos que extraímos en las regiones de los codos. Realizamos análisis por TGA de unas protuberancias que estaban en la piel de los tubos en las zonas tanto cerca como alejada del codo. E hicimos microscopía electrónica de barrido para determinar el tipo de estructura o tener un mejor detalle de la estructura que posee el tubo, haciendo uso de electrones retrodispersados. Okay. Como resultado, en lo que respecta al análisis químico, pudimos evidenciar que los tubos corresponden a un acero al cromo-níquel. Dado su índice de estabilidad austenítica, pues pudimos determinar que es un acero austenítico en las tres regiones muestreadas y evidenciamos que tanto el contenido de níquel como el contenido del cromo
se sale de lo que es la norma para la fabricación de este tipo de acero, UNS 301-85. Pudimos evidenciar, como mencionamos anteriormente, que el níquel, por lo menos en este caso, en la zona alejada de la falla, posee menor contenido del que establece la norma, y en otras zonas está muy superior al que establece la norma. En el cromo pudimos evidenciar que en todos los casos está por encima del valor que establece la norma, y esto lo estamos asociando a que debido a los años de servicio que poseen los tubos, hay una pérdida de hierro metálico, que conocemos que este es el que posee mayor grado de sensibilidad para corroerse, para que se pierda en los tubos. Y esta pérdida de hierro metálico pues genera unos cambios en los balances composicionales de los tubos, y es debido a esto que podemos evidenciar que hay unos distingos importantes de cromo y níquel con referente a la norma antes mencionada. En lo que respecta a las costras adheridas en la superficie o en la piel de los tubos en la cara interna, pudimos observar que posee un alto contenido de carbono. Este alto contenido de carbono se evidenció tanto por TGA como por el análisis por LECO de estas costras adheridas. Evidenciamos que posee un 5.43% de carbono, y estamos asociando este contenido de carbono a que se están generando distintos compuestos ricos en este elemento, ya sea el propio grafito o cementita, y se asocia directamente este carbono al mecanismo de corrosión que se está generando en la cara interna de los tubos. En los residuos que estaban cercanos a los tubos, a los codos, perdón, pudimos evidenciar que estaba constituido por hematita, magnetita y óxidos de hierro asociados a carbono. Esto nos está indicando también que el mecanismo de corrosión que está generándose en la cara interna de los tubos pues está asociada al elemento carbono. En lo que corresponde a las características microestructurales, podemos observar que la zona o la interfaz del tubo con lo que es la atmósfera circundante, pudimos evidenciar una gran cantidad de cavidades, pudimos observar oxidación interna, regiones empobrecidas en cromo, además precipitación de carburos en las regiones intergranulares. Y una de las características más importantes que pudimos observar es que en la capa de óxido hay regiones eutécticas constituidas por óxidos y partículas metálicas. Estos son evidencias de que lo que está ocurriendo allí, en este tipo de corrosión que está ocurriendo allí, se asocia a un metal dusting que está además soportado por el contenido de carbono que hay presente en la cascarilla, y además este tipo de proceso de corrosión es generado por unas temperaturas es potenciado por temperaturas que se encuentran entre 450 y 600 grados centígrados y atmósferas con gases carburizantes. Es decir, que en la parte interna de los tubos, todas esas condiciones para generar este proceso de corrosión de alguna manera se están encontrando para generar este proceso corrosivo en la cara interna de los tubos. Aquí podemos observar en la microscopía electrónica de barrido con mejor detalle lo que mencionamos anteriormente, en donde vemos o visualizamos que hay capas de óxido con una capa eutéctica constituida de óxido y partículas metálicas. Además hay zonas agrietadas con deposición de carbono, y en las zonas aledañas a las capas o la cascarilla, la capa de óxido, hay alta precipitación de carburo, que también lo evidenciamos de manera un poco más somera en la microscopía óptica. Esto, lo que nos hace es confirmar lo que veníamos mencionando anteriormente, de que el proceso de corrosión que se está dando en la parte interna de los tubos corresponde a un proceso corrosivo por metal dusting. En lo que corresponde a las bases del tubo intercambiador de calores en la cara externa, pudimos observar que corresponde a una estructura auténtica sin carburos precipitados. Sin embargo, pudimos evidenciar oxidación intergranular, básicamente en toda la región, indicando que está ocurriendo una corrosión intergranular, la cual es originada por las condiciones en las que trabaja estos tubos intercambiadores de calor en la parte externa, que corresponde a una
atmósfera altamente oxidante, constituida principalmente de CO2 y vapor de agua, además de una temperatura que está comprendida entre los 520 y 780 grados centígrados, que es el rango crítico de oxidación para este tipo de acero. En la cara interna de la base de los tubos pudimos observar un proceso de corrosión similar al que ocurre en la región cercana al codo, solo que con menos severidad. Esto es debido a que, bueno, en el codo es donde hay las mayores presiones y además los cambios de dirección de los gases que generan una mayor severidad de la corrosión por metal dusting. Como conclusiones tenemos que el mecanismo de falla determinado en la cara interna del tubo corresponde a un proceso de corrosión por metal dusting propiciado por una atmósfera altamente carburizante con contenidos de CO2 y CH4 que superen el 60% a una temperatura de 450 grados, que es la temperatura crítica pues para que ocurra este proceso de corrosión en este tipo de acero. El mecanismo de falla determinado en la cara externa del tubo corresponde a un proceso de corrosión interanular originado por la presencia de gases oxidantes a una temperatura comprendida entre las temperaturas críticas de oxidación para estos aceros. Bueno, aquí podemos ver las referencias que usamos. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos a cualquier pregunta que deseen realizar.